Buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Contentos o tristes? Diría 3-1. Bueno, son las elecciones, la verdad. No sé, espero que hayan ido a votar. Y fíjense que, digamos, según lo que dicen todos, votó menos gente que la esperada. Era lógico, era lógico. Y eso pone en debate otra vez el tema de la obligatoriedad o no del voto. Yo todavía sigo sosteniendo que debe ser obligatorio, pero creo que en algún tiempo se va a volver a discutir esto, porque después no hay seguimiento con respecto a los infractores. Hay muchísima gente que se ha ido del país. Yo tenía 2 amigos personales que se fueron de vacaciones la semana pasada. Se fueron a la Angostura con toda su familia. Y no van a votar nada. Bueno, no te quejes después. Pero me pareció raro. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Y con respecto al resultado, bueno, era una cosa más o menos previsible, lo cual genera un mecanismo de la posibilidad de alternancia en un proceso democrático. Era lo que habíamos hablado la otra vez, una de las características de la democracia es la pluralidad, la tolerancia, la alternancia. Y bueno, creo que en ese camino está, por lo menos el proceso político, que no va de la mano con el proceso económico, son 2 cosas distintas. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, que eran los famosos decretos de necesidad y urgencia, que están legislados en el artículo 99, inciso 3, que habíamos leído una parte, espero que lo hayan estudiado, todo esto, esta semana que tuvieron, no voy a volver sobre el tema, pero que hay varios momentos. Uno es, o hay varios temas a discutir. Uno es si es constitucional o no. Bueno, hasta 1994 no era constitucional, era muy criticado por la enorme mayoría de la doctrina, porque el órgano legislativo en momentos especiales o en circunstancias especiales adquiría la capacidad de emitir disposiciones, o sea, el órgano ejecutivo adquiría la capacidad de emitir disposiciones de carácter legislativo. Era como meterle la mano al bolsillo al Congreso. Era como dicen, le están robando la billetera al Congreso. A partir de la reforma de 1994, el Congreso les regaló, la Convención Constituyente regaló, en este lenguaje burdo, la billetera del Congreso al Poder Ejecutivo. Y ahora todo lo puede hacer, con excepción de 4 temas que yo marcaba la otra semana, que es la reserva legal, que es en materia penal, tributaria, de los partidos políticos y régimen electoral, la última defensa de las competencias del Congreso. Desde el punto de vista jurisprudencial, también yo les decía que la jurisprudencia los había, digamos, calificaba de inconstitucional, hasta que a partir de 1990, la década 90, creo que fue 1992, el caso Peralta, en el gobierno del presidente Menem, de alguna manera constitucionaliza estos temas, reconociendo que frente a la emergencia puede el presidente emitir disposiciones de carácter legislativo, pero deben ser, una vez emitidas, deben ser convalidadas por el Congreso. Eso es lo que dice la Corte en el caso Peralta. Puede el Poder Ejecutivo, 1992, antes de la reforma, puede el Poder Ejecutivo emitir decretos de necesidad de urgencia, pero los mismos deben tener una convalidación posterior del Congreso. Más o menos esto es lo que resume el inciso 3 del artículo 99, 2 años después, cuando la Convención Constituyente los constitucionaliza y establece que el presidente lo puede hacer, y que después tiene que haber todo un procedimiento llevado a cargo por esta comisión bicameral permanente, que es la que está legislada, y frente al dictamen de la comisión bicameral permanente, el Congreso, ambas cámaras del Congreso deben convalidar los DNU.
¿Qué ha dicho la Corte desde el 94 en adelante? Bueno, en los primeros 4 o 5 años nada. Pero a partir de fines o mediados del año 1998, la Corte comenzó, primero tímidamente, pero con sentencias, y ahora ya lo hace habitualmente, a declarar la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia que no cumplen con el debido proceso legal. ¿Cuál es el debido proceso legal? La convalidación posterior por parte del Congreso. O sea que si el presidente emite un DNU y este DNU el Congreso lo rechaza, ahí termina. Pero si el Congreso se demora en tratarlo o el presidente se demora en activar el envío a la comisión, o si hay una lentitud en el proceso de convalidación a través de la Comisión Bicameral Permanente, puede, llegado el caso eventualmente al ámbito jurisdiccional, o sea, al ámbito del Poder Judicial, tenemos muchos ejemplos en donde la Corte, sin meterse en el fondo de la cuestión, analiza la forma. ¿Qué es la primera lectura? ¿Quién de ustedes va a ser juez? A ninguno le gustaría ser juez. Cuando al juez le llega algo a resolver, o cuando a alguien le llega algo a resolver, en este caso la Corte, un juez de primera instancia, una Cámara, hay dos visiones. La primera visión es la formal. ¿Cumple esta petición el debido proceso legal? O sea, la demanda está encuadrada dentro de los términos en que tiene que estar, la contestación se hizo en los plazos que debe hacer, el que firma realmente es abogado. Se presentó por mesas de entrada, se pagó la tasa de justicia. O sea, el primer análisis para cuando uno me trae algo a resolver, yo analizo la petición, bueno, se llama debido proceso legal. Yo veo si las partes realmente son las partes, si está encuadrado en el procedimiento establecido. Una vez que yo hago esta primera lectura del debido proceso legal, me meto en lo segundo, el debido proceso sustantivo. Me voy al fondo de la cosa. Hago ya el análisis sobre el fondo de la cuestión. Pero si en el primero fracasa, digamos, si la petición fracasa en el primero, ya ni me meto en el segundo, lo devuelvo. Es lo que ocurre muchas veces en el Poder Judicial. Hay peticiones que no superan, cuando se va a la Corte fundamentalmente, hay peticiones que no superan el debido proceso legal. Y ahí terminan. No importa ya si yo tengo razón o no. Puedo tener razón, pero lo presento mal. Lo presento fuera de término, lo presento sin pagar las tasas judiciales. Entonces la razón no importa. Tenés razón, pero embromate. Primer análisis del debido proceso legal. Segundo análisis, una vez que pasa el primero, el debido proceso sustantivo. Entonces, la Corte venía a partir de fines de los 90 haciendo esto. No se metía en el fondo de los DNU, sino que comenzó a declarar la inconstitucionalidad porque los DNU no estaban convalidados por el Congreso. No estaban convalidados por el Congreso. Y empezó entonces a devolverle la pelota al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque esta famosa Comisión Bicameral Permanente de la que habla el inciso 3 del artículo 99 no se había formado. Es más, se formó como 10 años después de la reforma de la Constitución. Desde la formación de la Comisión Bicameral Permanente, y ahora mismo lo estamos viendo, hay procesos de convalidación, que me gusten o no me gusten, es un tema aparte. Pero hoy por hoy, mayoritariamente, se está cumpliendo con los procesos de convalidación. Y cuando estos no se cumplen, el DNU cae. Entonces acá tenemos más o menos el pantallazo completo. Desde el punto de vista normativo, hasta 1994 no estaba en la Constitución, a partir de 1994 está. El hecho de que esté genera un procedimiento.
Desde el punto de vista de la doctrina, la mayoría de la doctrina sigue estando en contra, porque es avasallar facultades propias del Poder Legislativo. Desde el punto de vista de la jurisprudencia, dudosa hasta el caso Peralta, en donde planta así como una especie de bandera y establece, previo a la reforma constitucional, establece la convalidación posterior, o sea, la constitucionalidad por la convalidación posterior, y a partir de fines de los 90, el tema de las declaraciones de inconstitucionalidad, no tanto por el fondo de la cuestión, sino por la forma, por no cumplir el DNU con su proceso de convalidación. Bien. ¿Entendido hasta acá, más o menos? ¿Cómo van los trabajos? ¿Qué significa eso, Valentina? ¿Va Bien. bien? Yo ya les pasé mi mail. ¿Cuándo me los van a empezar a mandar? La profesora Cristina nos dijo que podíamos, o sea, los íbamos a entregar la última semana de noviembre. Última semana de noviembre. Bueno. Bien. ¿Los demás cómo van, Maitena? Bien también, me falta poquito ya para terminar. De hecho, sí, puede al final de la clase le voy a hacer 2 preguntas que tengo una duda para Hacémelas ahora, porque viene un Bueno. tema mucho más aburrido que todo esto. bueno. En la parte del control de constitucionalidad, en el artículo 97 de la Constitución de Brasil, dice, podrán los tribunales declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un acto normativo del poder público. Entonces yo no sabía si ahí se trataba de un control de constitucionalidad concentrado, porque solo dice, podrán los tribunales declarar. Y no sé si se trata de un control de constitucionalidad concentrado o como el nuestro, que es difuso, por lo que dice Y el artículo dice, 116. podrán los tribunales, todo en plural, es difuso. Ok, perfecto. El sistema de control brasileño es muy parecido al nuestro. Puede Bien. declararlo, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Qué Bien. más? Y después, en la parte del Poder Ejecutivo, cuando hablé de la cefalía, me quedó una duda, no la encuentro. Sí. Es igual, es de Argentina. Viste que el artículo 88 dice cómo va a ser en caso de acefalía de ambos cargos, pero después yo también cité la ley de acefalía. Acá está. Cité la ley de acefalía que dice, bueno, que el Congreso reunido de la Asamblea haga la designación a la que se refiere en el artículo 88 de la Constitución. Entonces, el Congreso en la Asamblea elige el funcionario público que ha de desempeñar la presidencia. Y con la profesora habíamos hablado que puede ser gobernadores, diputados nacionales, pero el artículo 88 dice que hay que hacer elecciones, no que el Congreso reunido en la Asamblea elige a los funcionarios públicos. ¿En nuestro Porque caso me estás preguntando? ¿Cómo? ¿En el caso de nuestra Constitución? Claro, me quedó esa duda, porque el artículo 88 dice... Ay, no encuentro nada ahora. Que dice que tiene que... Bueno, no lo encuentro ahora. Lee el 88, agarrá la Constitución y léelo. Acá está. Sí, sí, ya lo encontré. En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia y destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la causa de inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. ¿Y cuál es tu duda? En la ley dice que hasta que se haga la designación a la que se refiere el artículo 88 de la Constitución. O sea, se va a hacer una designación por el Congreso en asamblea. Pero cuando se refiere a que un nuevo presidente sea electo, o sea, ¿en qué momento se realizan las elecciones? Es que no hay, es que ustedes, yo me enojé mucho con ustedes cuando yo quise explicar este tema. Estudienlo solos, la verdad es que estoy, porque les pedí de un día para el otro, de una semana para la otra, que traigan las leyes. Y el problema de la cefalía en la Argentina es casualmente ese, es que la ley votada
1974, reformada ahora a principios de los 2000, no prevé elecciones. Claro. No hay elecciones. El Congreso dice, haciendo una delegación con el texto constitucional, determinará qué funcionario, pero no cumple con la última manda hasta que un nuevo presidente sea electo. La ley no se refiere a esto. Hay un proceso electoral en el ámbito de la Asamblea Legislativa que sustituye el proceso electoral donde los electores vamos a elegir presidente. Por eso yo quería hacerlos comparar la ley de 1868, la 252, con la ley de 1974, y para que ustedes me digan, bueno, cuál es mejor, cuál es peor. Y fíjense que la gran diferencia entre ambas leyes es que en la de 1868 el proceso terminaba con un proceso electoral, porque se elegía con el sistema electoral de la Constitución de ese momento, pero se votaba. En la ley que se vota en 1974, que tiene un interés político muy particular, porque es la ley que preveía la sucesión de Perón, porque Perón ya se estaba muriendo o ya había muerto, y nadie confiaba en la vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo. No hay proceso electoral, porque sabía la mayoría del Congreso en 1974, 75, que se iban a elecciones perdidas. Y no se olviden que en ese momento regía la Constitución del 72, que establecía mandatos completos. No había renovación de medio término. Los diputados duraban 4 años, desde que se lo elegía hasta que terminaba. No había elección intermedia en el medio. Por eso sabían, cuando se vota la ley de acefalía, que tenían la mayoría en diputados y tenían la mayoría en senadores, y que no iba a haber elecciones intermedias. Y le delegó la ley al Congreso la posibilidad de elegir presidente. Pero eso era el remedio para ese conflicto que era la sucesión de Perón. Lamentablemente en el medio vino el golpe de Estado. Las elecciones eran en 1977. Si la Argentina hubiera llegado al proceso electoral de 1977, quizás la historia hubiera sido otra. Pero el remedio que inventaron a mediados de los 70 se aplicó a principios de los 2000, estuvo 25 años en la heladera. Como yo digo, ustedes compraron un remedio, no lo usaron, lo pusieron en la heladera, 25 años después tienen una enfermedad que a ustedes les parece que es más o menos parecida, abren la heladera, sacan el remedio y se toman la pastilla. ¿Ustedes lo harían con su salud? Tomar un remedio que estuvo 25 años en la heladera. Bueno, eso es lo que pasó en la Argentina del 2001. Se usó la ley que el Congreso había previsto para el fallecimiento de Perón en el conflicto económico del 2001 y político de la renuncia de la Rúa en el 2001. Claro, usaron un remedio que estuvo 25 años en la heladera. 5 presidentes en un día. Y no hubo proceso electoral. El Congreso terminó eligiendo primero a Rodríguez Sá. Después los propios gobernadores le hacen un golpe de Estado a Rodríguez Sá. En Mar del Plata, viene a Chapadmalal, viene a Mar del Plata, convoca a los gobernadores, no viene ninguno, lo dejaron solo, y renuncia. El Congreso se reúne de vuelta y lo elige a Duhalde, que era senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Y ahí arranca. Pero no hubo elección. No hubo elección. Y Duhalde convoca elecciones por un hecho político, porque tiene un conflicto en el Puente Avellaneda, donde matan a Costecchi y Santillán, y la policía bonaerense se le alza y lo enfrenta, y por eso se queda sin poder y convoca elecciones. Profe, Sí. Aprovechando que está hablando de eso, ¿le puedo hacer una pregunta respecto a ese tema? ¿Sí? Cuando renuncia de la Rúa, que asume el presidente provisional del Senado, ya que Chacho Álvarez había renunciado y el primero en la sucesión era el vicepresidente, si yo no recuerdo era Camaño el que asumió,
Y bueno, después, como decía, la convención lo designa No, presidente. no era Camaño, sí, creo que era Camaño, sí, sí. No, la pregunta es, porque primero asume Camaño, que era obviamente el presidente provisional del Senado, y ante la renuncia de Rodríguez A, asume Ramón Puerta, o invertido, no me acuerdo bien, pero era el presidente de la Cámara de Diputados. La pregunta es, No, Puerta no. No, Puerta era senador también por Misiones. no estoy seguro que Ah, era el seguro. presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, ahora lo vamos a chequear, pero para mí, bueno, sí. Bueno, no, la pregunta era, por ejemplo, cuando renunció Rodríguez A, ¿por qué no se volvió a designar al presidente de la Cámara de Senadores? No, no Porque ya sé, ni pensé que idea. había una regla por eso. No, pero me parece que siempre fue Puerta, ¿eh? Ahora cuando hagamos la pausa, que me voy a calentar un cafecito, lo vamos a chequear. Pero bueno, está bien, puede, pero no hubo objeciones desde ese punto de vista. No hubo objeciones desde ese punto de vista. Para mí fue Ramón Puerta, que era el presidente alterno del Senado. Igual ahora lo voy a chequear. Pero también me suena que estuvo Camaño. Sí, ahora lo recuerdo, ha pasado 20 años, pero lo recuerdo. Pero el problema, está bien, eso fue lo que nos pasó. Pero el problema es que no hubo elecciones. El Congreso votó en la década del 70 una ley para que no haya elecciones. Y cuando se aplicó 20 años, 25 años después, se aplicó digamos, sin que hubiera elecciones. Y la gente feliz y contenta. Y la gente feliz y contenta. Ese fue un debate que tuvimos en ese momento, porque yo sostengo que para cada caso en particular se requiere un remedio en particular. El Congreso, frente a la emergencia, puede usar la ley anterior, pero para resolver el conflicto debió haber sancionado una ley distinta, que lo obligara al presidente provisional, el senador Dualde, a convocar elecciones. Porque Dualde estuvo todo el 2002 y el 2003, un año y medio, sin convocar elecciones. Y convocó porque lo apuraron, pero eh, no creo que hubiera sido su voluntad. Y su voluntad era, aparte, volver a presentarse. Fueron momentos muy conflictivos, pero la ley no dice en ningún momento, la ley sustituye el proceso electoral de la voluntad popular por la elección en asamblea legislativa de un diputado, un senador o un gobernador de provincia. Y aparte la ley simplifica el concepto amplio del artículo 88 de funcionario público, lo simplifica a gobernador, diputado o senador, cuando funcionario público es mucho más un ministro del Poder Ejecutivo, un rector de una universidad nacional, un embajador. Es muchísimo, el concepto de funcionario público es muy amplio y la ley lo simplifica. ¿Por qué? Porque la interna del partido gobernante era una interna violenta y el golpe adelanta, lamentablemente, pero había dos candidatos, el gobernador de Córdoba y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahí esa era la madre de todas las batallas, como decían ayer, entre Obregón Cano, gobernador de la provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, uno que representaba a la izquierda del peronismo y otro representaba a la derecha del peronismo, en un país que moría gente todos los días. Por eso se hizo la ley, para resolver en el Congreso algo que no querían que se resuelva afuera, en un proceso electoral, porque en un proceso electoral la gente estaba al margen, la gente no era violenta, la violencia estaba ahí adentro, entonces la gente hubiera votado otras opciones y la solución hubiera sido otra, pero bueno, eso no ocurrió, eso es ciencia ficción. Bueno, vamos a parar 5 minutitos, voy a hacer un café y voy a mirar esto que me dice. Ya vuelvo.
Bueno, volvemos. Ahí me fijé, bueno, se deben haber fijado todos, sí. Era lo que decía Máximo, pero al revés, creo. Puerta era senador y Camaño presidente de la Cámara de Diputados. Cuando asume Rodríguez Sá, bueno, renuncia a los 7 días y con él renuncia Puerta. Entonces ahí viene Camaño, que es presidente por 2 días. Por la ley de cefalía, presidente de la Cámara de Diputados. Pues Ramón Puerta de Misiones, presidente alterno de la Cámara de Senadores, que renuncia también a posteriori de la renuncia de Rodríguez Sá. Bueno, dicho todo esto, vamos al artículo 100. Pero, Bueno, sí, sí. perdón, antes de continuar, por eso, usted fue protagonista, imagino, lo sabe de primera mano. Acá en Mar del Plata pasó algo parecido con lo de Aprile y Bueno, TAC. pero sí, acá pasó algo. Pasó en la provincia. ¿Lo puede comparar con lo que pasó acá o nada que ver? No. Antes de esto, o sea, renuncia el presidente de la Nación, viene todo este conflicto. Después renuncia el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Renuncia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Fucau. Y asume el vicegobernador Felipe Solá, que ahora tuvo este final trágico, porque la verdad que Felipe Solá fue un buen gobernador, porque tuvo esos 2 años que le faltaban a Rucaus, después fue reelecto. Digo, yo no sé si fue bueno o malo, yo tenía no compartíamos nada, pero tenía una relación personal y era otra persona. Después me decepcionó mucho ahora cuando fue ministro de Relaciones Exteriores. Pero renuncia al gobernador. Y días después renuncia el intendente, renuncian varios intendentes en la provincia de Buenos Aires. Ojo, renuncian varios. Y renuncia el intendente de Mar del Plata. Y en la ley orgánica de las municipalidades y en la constitución de la provincia, pero está reglamentado en la ley orgánica de las municipalidades, se establece que no hay viceintendente, hay intendente, que es el titular del departamento ejecutivo. Y cuando ante la renuncia, Aprile renuncia después de los 2 primeros años de mandato. Entonces la ley no prevé proceso electoral, sino prevé que lo reemplaza el primer concejal de la lista en que fue elegido el intendente. En ese momento debió ser otro, debió ser el ingeniero Petrillo, pero que también renuncia. Y asume el segundo concejal de esa lista, el arquitecto Cas. Pero todo eso está reglamentado en la ley orgánica de las municipalidades. Lo cierto es que en ese momento, esto ya fue en el 2002, marzo del 2002, teníamos un presidente que había renunciado en diciembre del 2001, teníamos un gobernador que había renunciado pocos meses después, teníamos un intendente, era todo un proceso de renuncias, una crisis, y bueno, se salió más o menos normalmente, pero los procesos de acefalía, que siempre pensábamos que eran cosas teóricas, que no ocurrían habitualmente, ahí vimos que tuvimos acefalía en el Poder Ejecutivo Nacional, acefalía en el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, acefalía en el Poder Ejecutivo de un municipio, y bueno, y después empezamos a ver si las leyes eran aptas o no aptas para solucionar ese problema. ¿Algo más, Máximo? ¿Y por qué renuncia a Aprile? Habría que preguntarle. Está fallecido, así que nadie va a saber. Claro, bueno, pero ha tenido siempre una imagen muy buena, inclusive la segunda elección fue la mayor diferencia para Mar del Plata. Sí, yo creo que fue una cuestión de interpretación. Yo era muy cercano a él. Yo le dije, la segunda elección es un reconocimiento al primer mandato, no un cheque en blanco para el segundo. Entonces yo creo que ahí pudo haber alguna... Pero era una situación muy conflictiva, el país era muy conflictivo. Yo creo que algunos pensaron que renunciar era la posibilidad de volver después. La Argentina es muy dinámica, y todos los que renunciaron no les fue bien. Me parece que no hay que renunciar,
cuando uno tiene un mandato popular hay que enfrentar los problemas, pero eran muy graves los problemas. La municipalidad estaba tomada, el gobierno municipal funcionaba en otro lugar, había este conflicto de la pandemia. Yo que tuve la desgracia de vivir los dos, el económico del 2001 o el económico del 2008, que fue terrible, o esta pandemia. El 2001 fue muy grave, fue mucho más grave que esto porque no se veía ninguna lucecita al final del túnel. Acá, más que mal, hay alguna lucecita. Ahora, ¿por qué renunció? No sé. Nunca se lo pregunté, tampoco nunca volví a hablar 2 o 3 veces con él, pero tampoco nunca me lo dijo, a mí por lo menos. No sé si a alguien más se lo dijo, a mí no me lo dijo. Cosas de las personas. Bueno, vamos a ir a un tema sumamente aburrido, que es el artículo 100 de la Constitución. Es el artículo que reglamenta el jefe de gabinete, que esta fue la incorporación que hace la reforma del 94. Después ustedes van a leer todos los incisos del artículo 100 para determinar cuál es su competencia. Yo no me voy a meter en eso. Está muy mal redactado, es tedioso, es largo, es como que más de una persona hubiera participado en su redacción. El debate es si la Argentina, en la reforma del 94, en la cuestión previa a la reforma del 94, el debate era si la Argentina salía del presidencialismo rígido y avanzaba a un semipresidencialismo. Ese era el debate. La mayoría entendía que había que salir de la rigidez del presidencialismo, porque yo lo defino de esta manera, como un sistema, un circuito eléctrico, ¿no? En un circuito eléctrico, cuando se recalienta el sistema, saltan los tapones. Eso pasa en el sistema parlamentario. Cuando hay conflicto social, económico, etcétera, etcétera, lo que explota es el primer ministro. Y el órgano legislativo se reúne y vuelve a elegir un primer ministro, pero el poder ejecutivo sigue inalterado. En los sistemas presidencialismos rígidos, cuando el circuito se recalienta, salta el presidente. Porque no hay nada entre el presidente y el circuito eléctrico. O sea, no hay nada entre el presidente y la crisis económica o la crisis política. En los sistemas parlamentarios hay un fusible, y el fusible es el primer ministro. ¿Y cómo se solucionan? Miren los sistemas parlamentarios que a veces tienen, fíjense Italia. Italia es un ejemplo cabal, ellos cada 6, 7, cada un año tienen elecciones, porque los primeros ministros saltan por los aires, y es la demostración cabal del funcionamiento del sistema. Yo siempre pregunto, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ¿cuántos golpes de Estado hubo en Europa? Ninguno. Intentos 2, pero golpes ninguno. Hubo un intento y siempre en las extremidades. En España, que fracasó, la revolución de los coroneles en Portugal, que tuvo un triunfo efímero y fracasó, y en Grecia. Pero en la Europa tradicional, ¿cuántos golpes de Estado hubo? Desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy ninguna. ¿Y cuántos golpes de Estado hubo en América Latina en ese mismo periodo? Decenas. Decenas. ¿Y cuál es la gran diferencia en que en Europa el sistema de la organización del Poder Ejecutivo es parlamentario? Jefe de Estado, jefe de gobierno. Y en Latinoamérica es presidencialista, rígido. Cuando se recalienta el sistema en América Latina, ¿qué salta el presidente? Innumerables golpes de Estado en la Argentina, violentos después, en Uruguay, en Paraguay, con dictadores, Stroessner, Pinochet, Videla. En Brasil, una colección de golpes de Estado con generales gobernando Brasil durante décadas. El faro en América Latina era Venezuela, que entre 1958 y hasta el chavismo no tuvo ningún golpe. Y ahí iban a Venezuela exiliados los dirigentes políticos de toda América.
Pero básicamente cuando nos alejamos del problema y vemos, bueno, en América Latina presidencialismos rígidos frente a la crisis fracasan. En Europa, sistemas parlamentarios frente a la crisis, procesos electorales que la resuelven. Y con este marco se llevó adelante a partir de 1992, el debate en la Argentina de una posible reforma constitucional en donde el presidente Menem solamente quería su reelección y no le importaba el resto de la Constitución. Y el resto, y bueno, pero ya que tenemos esta necesidad, porque lo va a hacer, mejoremos la Constitución. Y muchos decían, bueno, salgamos del presidencialismo y vayamos a algo tipo Francia, un semipresidencialismo. Porque no tenemos tradición parlamentaria, ni la podríamos tener. Pero sí una cuestión intermedia, un semipresidencialismo, donde haya un primer ministro, jefe de gobierno, que provenga de la mayoría política de la Cámara de Diputados. Y en función de eso se trabajó. Vino la reforma del 94 y nada de esto se cumplió. La reforma del 94 no cambió el sistema presidencialista. No cambió el sistema presidencialista. Y el hecho de que tengamos un jefe de gabinete no significa que tengamos un modelo distinto, sino que tenemos un ministro con un nombre distinto. El jefe de gabinete es un ministro más, pero en vez de llamarse ministro, se llama jefe de gabinete de ministros, porque lo elige el presidente y porque lo echa el presidente. La única gran diferencia entre el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros es que las competencias, o sea, las atribuciones del jefe de gabinete de ministros están en la Constitución, cuando las atribuciones de los demás ministros están en la ley de ministerio. Ley de ministerio que se reforma 2 o 3 veces por año, porque hay presidentes que tienen muchos ministros, hay presidentes que tienen menos, hay presidentes que dividen los ministerios, otros que los unifican, y es el Congreso el que tiene una costumbre parlamentaria en la Argentina que siempre le trata rápidamente al Poder Ejecutivo las modificaciones de la ley de ministerios. Si yo quisiera saber cuál es la atribución del ministro de Ciencia y Técnica, voy a la ley de ministerio y ahí la leo. Si yo quisiera saber cuáles son las competencias del ministro de Defensa, voy a la ley de ministerio y ahí lo leo. Si yo quiero saber cuáles son las competencias del jefe de gabinete de ministros, voy a la Constitución. Nada. Es un ministro igual que los demás. Desde el punto de vista constitucional, tiene el mismo sistema de designación que los demás. Y tiene el mismo sistema de remoción, lo echa el presidente. Pero la reforma del 94 incorporó un sistema intermedio, que es el que nos hace pensar que estamos en otro modelo, y no lo estamos. Que es el famoso voto de censura, o moción de censura, que desde 1994 hasta hoy nunca se hizo, en donde participan primero una Cámara y después la otra, y puede ser que el Congreso emita una censura que significa la separación del cargo del primer ministro, del jefe de gabinete. El voto de la moción de censura es una herramienta de los sistemas parlamentarios cuando frente a una crisis política la mayoría del órgano legislativo le hace una moción de censura al primer ministro. Pero ¿cuál es la diferencia en los sistemas parlamentarios? Que ese órgano legislativo que le hace la censura es el que lo propuso. Y la forma de quitarle el apoyo es con el voto de censura. En la Argentina, no, porque lo elige el presidente sin que se lo proponga a nadie. Distinto hubiera sido, y eso era a lo que aspirábamos algunos, es que el presidente, cuando tiene que designar al jefe de gabinete de ministros, recibe un nombre propuesto por la Cámara de Diputados. El nombre que tenga el consenso mayoritario de la Cámara de Diputados, que puede ser o del partido del presidente o de otro partido, o de otra coalición. Entonces viene con un apoyo del órgano legislativo, y ahí se justifica que cuando pierde ese apoyo, el órgano legislativo le hace la censura.
Pero acá incorporamos la moción de censura hace más de 25 años. Y no funcionó, porque no tenemos esa tradición, y aparte porque la Cámara de Diputados no propone al jefe de gabinete del ministro. Punto. Vieron que ahora renunció Cafiero y lo nombraron a Mansur, que a su vez pidió licencia como gobernador de Tucumán. Bueno, son funcionarios políticos que hacen a lograr un equilibrio, es el que realmente lleva adelante el gobierno desde el punto de vista administrativo, es el que hace recaudar las rentas, es el que se reúne con el presidente para firmar los proyectos de ley de presupuesto, es el que lleva adelante el proceso de los decretos de necesidad de urgencia, es el jefe, digamos, es el responsable administrativo del país. La jefatura de gabinete es una cuestión organizativa y administrativa muy grande que es la que lleva adelante la cuestión administrativa del país. Y el presidente es el que tiene responsabilidad política, como lo dice al inicio del capítulo del Poder Ejecutivo, ¿no? Un presidente con responsabilidad política, pero el jefe de gabinete es el encargado de la gestión administrativa. El encargado de la gestión administrativa, por supuesto que no era a través de todos los órganos que dependen de la jefatura de gabinete. Pero como conclusión, es un ministro igual que los demás. Lo elige el presidente, lo echa el presidente. Y después vienen los ministros. Y vamos a leer el artículo 100 nada más. El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, que es la ley de ministerio, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán, esto ya lo vimos antes, los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. O sea que, fíjense que en el primer párrafo del artículo 100, la única diferencia entre el ministro y el jefe de gabinete es el nombre, pero tienen el mismo rango. Después lo que hay diferencia política, por supuesto, de jerarquía. Acá ya entra la otra faz, no la faz constitucional, sino la jerarquía. Por supuesto, el jefe de gabinete preside las reuniones de gabinete cuando no está el presidente, y es el que se reúne con los demás ministros y da las directivas para dónde vamos, qué hacemos, qué no hacemos. Es un ministro igual, es un primus inter partes. Primus inter partes, son todos iguales, pero él está un poquito por arriba porque es el jefe de gabinete, porque el presidente le delegó esa tarea. Y después veamos qué pasó. Después ustedes estudien los incisos, todo lo que hace el jefe de gabinete. Y vamos a los ministros. El ministerio en la Argentina es una innovación. Fíjense que esto del artículo 101 en adelante tiene más o menos la redacción de 1860, muy pocas modificaciones. Los constituyentes de 1853 y de 1860 toman todo este tema de los ministros, no de la Constitución de Estados Unidos, sino de la Constitución de Francia, de 1791, con las reformas de 1793 y 1795. De ahí traen este capítulo del ministerio, no de la Constitución americana, que no tiene ministros. La Constitución americana tiene, lo que el presidente americano tiene son secretarios de Estado, pero el secretario de Estado, lo vimos, no le hace control al presidente. El presidente firma los decretos solo, no requieren para su eficacia el refrendo de un secretario de Estado. Acá sí. Acá Alberdi ideó este sistema de controles con la incorporación de este ministerio, en donde el ministro refrenda y legaliza los actos del presidente para que tengan eficacia, es un control. ¿Qué dice el 101? El jefe de gabinete debe, esto es la concurrencia alternativa, una vez por mes a cada Cámara. Puede ser interpelado, como los demás ministros, a los efectos del tratamiento de una moción de censura, lo que hablábamos recién.
por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una, o sea que puede ser interpelado y en esa interpelación hacer la moción de censura y después las dos cámaras tienen que participar en un procedimiento largo, que la Constitución no pone plazos. Bueno, pero el 102 ya es el tema estricto de los ministros, que no son jefes de gabinete. Cada ministro es responsable de los actos que legaliza, o sea, la responsabilidad jurídica, no solamente política, jurídica del ministro. Y solidariamente con los que acuerda con sus colegas, cuando refrenda un decreto del Poder Ejecutivo, adquiere responsabilidad personal de los actos que él hace y solidaria de los que firma con otros. Si no lo saben, recuerden, o si no lo saben, les explico, en el año 2000, el expresidente Menem es detenido y encarcelado. Como preso, no en una cárcel, en un arresto domiciliario, en una quinta Gran Buenos Aires. Y junto con él estuvieron presos dos ministros que lo habían acompañado. El ministro de Economía, Herman González, y el ministro de Relaciones de Economía, y que había sido de Defensa también, Herman González, y el ministro de Relaciones Exteriores, Camillón. ¿Por qué? Porque junto con el presidente, estos dos ministros, y alguno más, no me acuerdo, habían firmado los decretos en donde la Argentina le vendía armas a Croacia. Armas que triangulaban, salían de Buenos Aires, iban a Panamá, de Panamá decían que tenían que ir a Croacia, pero que volvían a Ecuador, y en ese momento hubo una guerra limítrofe por un sector de fronterizo entre Ecuador y Perú, y Ecuador le tiraba cañonazos a los peruanos con cañones argentinos, que supuestamente se habían vendido para ir a Croacia, que estaba también en un conflicto bélico. Y encima, ese tratado de paz y amistad y de determinación de límites entre Ecuador y Perú de muchos años atrás, casualmente el garante de ese tratado era Argentina. Y Argentina terminó vendiéndole cañones a Ecuador. Una vergüenza, un papelón internacional. Bueno, por esta venta de armas a Croacia tuvo preso Menem y estuvieron presos dos ministros. ¿Para qué pongo este ejemplo? Para ver la responsabilidad solidaria. El ministro es responsable. ¿Y por qué? Porque firmaron el decreto, entre tantas otras macanas que hicieron. Firmaron el decreto donde Argentina vendía armas a un país beligerante y se demostró que había toda una componente económica en el medio y que esos cañones nunca salieron de acá, sino que fueron directamente a Ecuador. Entonces, hay responsabilidad personal y responsabilidad solidaria. 103. Los ministros no pueden por sí solos en ningún caso tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos. O sea, es una redacción vieja, pero solamente dice que toma decisiones en el ámbito de su competencia y en el ámbito de su régimen económico y administrativo y de la competencia que le otorga la ley de ministerio. 104. Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presentarle una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. Esta es una formalidad que se cumple habitualmente cuando comienzan las sesiones ordinarias. Cada ministro envía al Congreso una memoria de la tarea realizada y de la tarea por realizar. Fíjense que en este capítulo aparecen algunas palabras que no son muy del sistema republicano, sino que son muy del sistema parlamentario. Memoria, interpelación, son palabras más del parlamentarismo. 105. No pueden ser senadores ni diputados ni hacer dimisión sin hacer dimisión de sus empleos de ministros. Esto establece un poco su incompatibilidad. El ministro puede ser diputado, pide licencia como
o puede ser gobernador, o puede ser profesor de la Facultad de Derecho, pide licencia, si tiene un cargo público, para ejercer el ministerio. Lo que no puede hacer es a la inversa. Si uno ya es ministro y va a asumir como legislador, no pide licencia como ministro, renuncia. Porque es una relación de empleo. En cambio, el diputado o el senador no es una relación de empleo. 106. ¿Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte de sus debates, pero no votar? Bueno, esto lamentablemente hace mucho que no ocurre. Pero en la época de oro del Congreso argentino, era muy habitual que los ministros vayan o a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Fíjense que entre la presidencia y el hemiciclo hay una mesa, por lo menos en diputado, una mesa que tiene forma de riñón, una mesa riñonada, en donde era la mesa de los ministros, donde ellos iban, porque era la forma de enterarse, porque no había Twitter, ni Instagram, ni televisión, ni radio. Entonces, ¿cómo se enteraba el ministro lo que discutían en la Cámara cuando se debatía el presupuesto? ¿Cómo se enteraba? O tenía que esperar que se vote la ley, que vaya a la imprenta, que la imprenta lo imprima y que se reparta el diario de sesiones. Iban a las sesiones. Todos los ministros iban a las, o la mayoría iban a las comisiones internas del Congreso o a las sesiones públicas, inclusive pedían la palabra y debatían con los legisladores. No podían votar porque no eran ni diputados ni senadores, pero había que discutir con un ministro, cuando la Argentina tenía un ministro. Profe, Sí. dijo la época de oro del Congreso. ¿A qué se refiere puntualmente? La época de oro del Congreso, para mí, entre 1870, 1880 y 1940 y pico, donde aparece, fíjense que sí, hasta el 50 había grandes debates. Radio Nacional transmitía en directo los debates de la Cámara de Diputados en la década del 50. No había televisión. Había legisladores como Alfredo Palacios, que cuando hablaba en la Cámara de Diputados lo escuchaba todo el mundo. Era la forma de informarse. Yo digo época de oro porque era época de... Hay ministros que después fueron presidentes. ¿Qué ministro en la Argentina últimamente ha sido presidente? Allá de las consideraciones. Ustedes son muy jóvenes y yo estoy muy viejo. Yo estoy muy triste por el nivel de los presidentes, no digo de los últimos, y por el nivel de los ministros. Dicen que soy melancólico, no tenemos más un Sarmiento, una Avellaneda, un Carlos Pellegrini, no existen más. Tipos que después muchos primero eran diputados, senadores o ministros, después eran presidentes, después volvían a ser, está bien, era un país más chico, una democracia más acotada, pero nadie dudaba de su capacidad intelectual. Ahora yo dudo de algunos ministros de su capacidad intelectual. Sinceramente me hacen dudar, yo los escucho, no sé si ustedes lo leen o los miran, yo los escucho y me da vergüenza, pero no de este gobierno, de los últimos también, y gobernadores y ministros de la provincia de Buenos Aires, que son impresentables, que no saben su tarea. Entonces yo digo época de oro, bueno, melancólicamente, la época de oro donde la Argentina era una potencia, ¿no? Pero no era una potencia por lo que exportaba, aparte por la intelectualidad. La gente venía a estudiar a la Argentina. Y no porque fuera gratis, ahora vienen a estudiar porque es gratis, nada más. La gente venía a estudiar a la Argentina. La Argentina, si vos la descontextualizás de América, es el país que más premios Nobel tiene en función de su población en América, en los países subdesarrollados. Producto de la universidad pública. Producto de la universidad pública. Entonces todo esto se está perdiendo y hay una decadencia. Entonces yo digo época de oro como melancólicamente, tratar de decir, bueno, hubo un momento en que la verdad escuchar a un ministro era importante, y un ministro que después podía ser presidente de la nación. Ahora, yo qué sé, yo veo los ministros que están ahora y digo, ninguno puede ser absolutamente nada.
Me parece a mí, por ahí me equivoco. Bueno. Entonces pueden ser parte de sus debates, pero no votar. Sueldo. Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, en el presupuesto, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallan en ejercicio. De los que se hallen en ejercicio. Pero lo importante, bueno, incompatibilidades, intervención, sueldo, lo importante es que el ministro lo designa el presidente, puede ser destituido y tiene su competencia en la ley del ministerio, pero que ejerce un control. Ejerce un control. Fíjense, este juez de la corte, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son los jueces de la corte ahora? Rosenkrantz. El otro más. ¿Cómo era? El que fue intendente de Rosario, que fue ministro legal y técnico de Kirchner, de Néstor. Rosati, que es un gran profesor de Derecho Administrativo, que fue intendente de Rosario, que fue ministro. Cuando el presidente era Néstor Kirchner, él renuncia como ministro, porque Kirchner lo llama para que le refrende un decreto en la aprobación de un proceso licitatorio y adjudicación de la compra de algo a una empresa, y Rosati dice, mire, señor presidente, yo no lo puedo firmar porque este proceso licitatorio está mal hecho. Y renunció. Porque bueno, después se generó que ese proceso caiga, pero él no quiso firmar porque no quería asumir ni responsabilidad personal ni solidaria con otros que firmaran ese decreto. Que eso habla muy bien. Renunció, fíjense dónde está la corte. Allá es su ideología. Entonces, yo creo que es admirable eso, decirle que no. Porque muchos me dicen, bueno, pero el presidente puede echar a los ministros y los ministros le firman lo que quieran. No es así. No es así. Si no sería muy fácil, el presidente pone un montón de vagos amigos de ministros para que le firmen cualquier cosa. No es así. Carlos Pellegrini, que fue un gran presidente argentino, para mí decía que el Poder Ejecutivo era colegiado, que había 5 presidentes y un secretario. ¿Qué quería significar? Que había 5 ministros, en ese momento había 5 ministros y un presidente, y que él se sentía el secretario de sus ministros, ¿no? Podía funcionar el país con 5, podía funcionar con 15, con 20, tenemos más del 20 y pico del ministerio, nadie sabe a ciencia cierta cuántos hay hoy. Pero el ministro es una persona que cuando pone su firma, pone su responsabilidad profesional, académica y su libertad personal, porque si está cometiendo un delito, con eso va a ir preso. Entonces no es que puede poner a cualquiera. Un presidente responsable pone ministros responsables. Ese sería mi pensamiento. Bueno, dejamos acá y nos vemos mañana y seguiremos con algún otro tema. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego.